En las montañas de Cantabria, antes de que los focos lo iluminaran, un niño corría detrás de un balón gastado, con más sueños que certezas. Francisco Gento nació en un hogar sencillo, en una España marcada por la posguerra. No había lujos, apenas un horizonte de trabajo duro y pocas oportunidades. Sin embargo, aquel chico tenía algo distinto, una velocidad descomunal y un amor desmedido por el balón. Cada tarde, mientras otros niños se cansaban rápido, él seguía corriendo, dejando atrás a todos. Ese espíritu incansable sería su sello de por vida. Nadie lo sabía aún, pero ese pequeño estaba forjando las piernas que más tarde harían temblar a Europa. En los campos polvorientos de Cantabria, comenzó la carrera de un rayo humano que todavía no sabía lo que le esperaba. Gento empezó en equipos locales como la Juventud de Torrelavega, donde pronto llamó la atención por su velocidad imparable. Aquellos partidos eran más pasión que técnica, pero él ya destacaba por encima del resto. No tardó en dar el salto al Racing de Santander, donde debutó en Primera División en 1953. Allí mostró destellos de lo que sería, un extremo explosivo, imposible de detener cuando aceleraba. Aunque aún era un diamante en bruto, los ojeadores del Real Madrid ya habían fijado sus ojos en ese joven que corría como el viento del norte. El destino empezaba a empujarlo hacia la historia. Un muchacho tímido y veloz llegaba al club que cambiaría el rumbo de su vida y la historia del fútbol. En 1953, Paco Gento fichó por el Real Madrid. Al principio, no fue fácil, los críticos decían que corría mucho, pero que no tenía control. La afición dudaba de él. Sin embargo, Gento no se rindió. Entrenaba más que nadie, perfeccionaba sus centros y aprendía al lado de figuras como Alfredo Di Stéfano. Esa combinación de humildad y esfuerzo lo transformó en un jugador imparable. Muy pronto, aquella promesa se convertiría en un socio letal del ataque merengue, pieza clave en el nacimiento de la época dorada del Real Madrid. Cuando la saeta rubia y la galerna del Cantábrico se encontraron, el fútbol europeo nunca volvió a ser el mismo. La dupla de Di Stéfano y Gento era dinamita pura. Mientras el argentino organizaba y creaba, el cántabro destrozaba defensas con su velocidad y desbordes por la banda izquierda. En pocos segundos, Gento podía pasar de su propio campo al área rival, dejando defensores atrás como si fueran estacas. Era la tormenta que nadie podía detener. Gracias a esa sociedad, el Real Madrid empezó a conquistar Europa, levantando las primeras copas de Europa de la historia. El niño de Guarnizo ya no era un desconocido, era una tormenta blanca que azotaba estadios enteros. 5 copas de Europa consecutivas, y un nombre que empezaba a sonar como leyenda, Paco Gento. Entre 1956 y 1960, el Real Madrid construyó un reinado imposible de imaginar. Con Di Stéfano, Puskás, Copa y Rial, aquel equipo arrasó a todos sus rivales. Pero había un secreto que desequilibraba siempre los partidos, la banda izquierda de Gento. Sus carreras eran un cuchillo que abría defensas y su resistencia parecía inagotable. Cuando el rival pensaba que ya no podía más, él volvía a arrancar, más rápido que antes. En esas noches mágicas, Gento no solo jugaba, sino que encarnaba al espíritu imparable del Madrid. Ya era parte indiscutible de la gloria eterna. De la duda inicial al brazalete de capitán, Gento se convirtió en el faro del Real Madrid. Con la retirada de Di Stéfano y el paso del tiempo, Paco Gento heredó el liderazgo del equipo. Ya no era solo el joven veloz, ahora era el referente, el que guiaba a nuevas generaciones. Bajo su capitanía, el Madrid conquistó más títulos, incluyendo una 6ª Copa de Europa en 1966, que lo convirtió en el único jugador en lograr semejante hazaña. Era el símbolo de continuidad entre dos eras, la del equipo de Di Stéfano y la de los IEIE. La galerna no solo corría, ahora inspiraba. No hay leyenda sin tropiezos, y Gento también conoció la otra cara del fútbol. Aunque su carrera estuvo llena de éxitos, Paco Gento también enfrentó derrotas dolorosas. Perdió 3 finales de la Copa de Europa, y muchas veces fue criticado por su estilo, tildado de simple corredor sin talento. Sin embargo, cada caída lo fortalecía. En lugar de bajar los brazos, trabajaba más. Aprendió a refinar su técnica, a mejorar su visión de juego, a ser más que velocidad. De esa forma, convirtió las críticas en combustible para crecer. En la Liga Española, vivió batallas intensas contra el Barcelona, el Atlético y otros rivales que buscaban destronar al gigante blanco. Gento nunca se escondió, corría, luchaba y siempre aparecía en los momentos clave.
Esa combinación de constancia y espíritu de lucha fue lo que lo mantuvo como titular indiscutido durante 18 temporadas con el Real Madrid. En un deporte donde el brillo suele ser fugaz, él demostró que la grandeza también se construye con sacrificio y resiliencia. La grandeza de Gento no estaba solo en sus piernas, sino en su lealtad absoluta al escudo que defendía. Paco Gento pasó toda su carrera profesional en dos clubes, Racing de Santander y Real Madrid. Nunca buscó fama en otros lugares, nunca tentado por contratos millonarios en el extranjero. Para él, vestir la camiseta blanca era un honor que valía más que cualquier oferta. Su compromiso fue total, en cada partido lo dejaba todo, sin importar el rival o la competencia. Esa lealtad lo convirtió en un referente dentro del vestuario. Los jóvenes lo miraban como un ejemplo, los veteranos lo respetaban como líder. Gento era un jugador que siempre pensaba primero en el equipo antes que en sí mismo. Si tenía que correr por dos, lo hacía, si debía sacrificarse en defensa, también. En una época donde el fútbol empezaba a globalizarse, él representaba la esencia de un club y el espíritu de pertenencia. Esa fidelidad y entrega fueron parte de lo que lo convirtió en inmortal. El Madrid encontró en él no solo a un extremo veloz, sino a un símbolo eterno de compromiso y humildad. Se fue el hombre, pero quedó el mito, la galerna del Cantábrico sigue soplando en cada rincón del Bernabéu. Cuando Paco Gento colgó las botas en 1971, dejó tras de sí una carrera irrepetible, 6 Copas de Europa, 12 Ligas Españolas, 2 Copas de España y un sinfín de partidos memorables. Pero más allá de los números, lo que dejó fue un legado imborrable. Su figura quedó grabada en la memoria de generaciones que lo vieron correr sin descanso por la banda izquierda, sembrando miedo en los rivales y esperanza en los suyos. Décadas después, sigue siendo recordado como uno de los símbolos más grandes del Real Madrid. Fue nombrado presidente de honor del club, un reconocimiento a su lealtad y a su papel fundamental en la historia blanca. Su nombre se menciona al lado de Di Stéfano, Puskás, Raúl, Cristiano y otras leyendas, como uno de los pilares que construyeron la identidad ganadora del club. El fútbol moderno, con toda su velocidad y dinamismo, todavía bebe de lo que Gento enseñó: correr sin rendirse, luchar sin descanso y creer siempre en la victoria. La historia de Paco Gento no es solo la de un futbolista, es la de un hombre que convirtió la velocidad en eternidad. Desde los campos de tierra en Cantabria hasta las noches mágicas en Europa, Gento trazó un camino imposible de imitar. Con humildad, sacrificio y lealtad, se transformó en un dios del fútbol, en un mito que aún inspira a quienes aman este deporte. Su historia nos recuerda que las grandes leyendas no nacen de la suerte, sino del trabajo constante y la fe inquebrantable en un sueño. Hoy, cuando hablamos de la historia del Real Madrid y del fútbol mundial, Paco Gento ocupa un lugar único, reservado solo para los inmortales. La galerna del Cantábrico seguirá soplando mientras haya un balón rodando en los estadios. Si esta historia os emocionó, suscribiros y comentar qué otras leyendas queréis que traiga.